Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén viendo. Mi nombre es Alonso Valera y represento a Food Audit Consulting, empresa peruana que está enfocada principalmente en compartir y generar información y contenido de valor para todos ustedes que están inmersos dentro de la industria alimentaria. Precisamente una de estas actividades es desarrollar entrevistas a profesionales destacados dentro de la industria en algún tema o área específica que es de bastante relevancia e interés. Precisamente tengo ahora el gusto, el agrado de poder presentar a Carolina Moto. Carolina, ¿cómo estás? Encantada, Alonso, de estar otra vez contigo. Muy agradecida por la invitación. Les comento, Carolina es ingeniera en alimentos con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria, alimentos y bebidas. Ha liderado cambios en sistemas de calidad e inocuidad en empresas destacadas. Le dirige su propia consultora especializada en gestión de alérgenos con un enfoque único. Y este enfoque le ha permitido implementar la gestión de alérgenos en diversas compañías en América Latina y España. También ella posee el endorsement oficial de la Legend Bureau y es la primera entrenadora autorizada en el programa Vital, precisamente enfocada al tema de gestión de alérgenos, tanto en español como en portugués. Su propósito es simplificar procesos y mejorar la calidad de vida de las familias con alergias alimentarias. Finalmente, es conferencista internacional, autora y docente de la Universidad Nacional de Luján, liderando una comunidad de más de 19.500 profesionales en LinkedIn, de las cuales yo también soy parte de esta comunidad y sigo mucho a Carolina. Carolina, me gustaría comenzar esta entrevista hablando, bueno, básicamente toda la entrevista se va a desarrollar respecto a la nueva publicación del Códex, la nueva norma de etiquetado de alimentos preenvasados, ¿no? Se ha dado una revisión a fines de 2024, si no me equivoco, y vamos a discutir un poquito sobre los cambios desde tu visión como experta precisamente en el tema de alérgenos. Entonces, Carolina, me gustaría conocer tu opinión de por qué crees que se ha actualizado esta norma. ¿Ha habido algún contexto detrás de esto? Sí, eh, el- la norma se elaboró por primera vez en 1995. Pasaron 35 años de eso, pasaron un montón de cosas y sobre todo se generó muchísima información estadísticamente relevante en términos de alergias, de prevalencia regional, poblacional, de severidad. Fueron apareciendo nuevos alimentos, cambió la industria de alimentos, pasó mucho en estos 35 años. Entonces, hacia 2020, Codex Alimentarius convocó un comité de expertos ad hoc justamente para evaluar toda esta información disponible, modelizarla y poder plantear o poder evaluar si el listado inicial de alérgenos prioritarios que se había definido en 1995, los famosos grandes 8 del Códex, tenían que seguir siendo esos mismos grandes 8 o en virtud de toda la información disponible había que introducir cambios. Y esa fue la primera tarea que se le encomendó a este comité de expertos. Se le encomendaron otros objetivos, pero vamos a centrarnos en esta primera tarea que fue evaluar toda la información disponible y establecer este nuevo listado de grandes 8, como challengear lo que estaba hasta el momento y entender si había que ajustar o introducir algún cambio. Entonces, en ese contexto, es que el comité de expertos se reúne a partir de 2020, tuvo varias reuniones, hubo 5 reuniones con distintos objetivos. En la primera de ellas, el primer producto de este comité de expertos es una propuesta respecto de cuál debería ser el listado de alérgenos prioritarios. Entonces, ahora, en 2024, fin de 2024, Codex, después de analizar en comisiones el trabajo del comité de expertos, decide modificar su norma general de etiquetado de alimentos preenvasados, introduciendo la propuesta del comité de expertos. O sea, lo que hoy muestra el documento de Codex es justamente la adopción, digamos, de las propuestas del comité de expertos respecto de cuáles deberían ser estos 9 grandes 8. Entonces, ese es el contexto en el cual el Códex modifica este documento tan relevante para la industria. Carolina, corrígeme si me equivoco, pero este comité desarrolló, creo, dos informes, ¿no? Parte uno y parte 2, y que hablaban también sobre los umbrales de alérgenos, o es un comité distinto. Disculpe. No, ese mismo comité desarrolló 5 informes. El primero de ellos es este, justamente es lo que toma en esta revisión el Códex, que es
digamos, explayarse sobre cuáles deberían ser los alérgenos prioritarios. El segundo de los trabajos que hizo el Códex fue establecer umbrales para esos alérgenos prioritarios. Hubo un tercero que tenía que ver con los derivados, cuáles eran los criterios para establecer si un derivado alergénico debía ser o no de declaración obligatoria, según conserve o no su alergenicidad potencial, perdón. El cuarto informe tuvo que ver con los criterios para el uso del rotulado precautorio y el quinto informe, vamos a spoilear un poquito lo que sigue, pero el quinto informe se trata de umbrales para aquellos alérgenos que no son prioritarios, que el comité de expertos dio a llamar alérgenos regionales. ¿Sí? Entonces los umbrales están en 2 documentos, en el segundo para los alérgenos prioritarios y en el quinto para los alérgenos regionales. Esa es toda la producción, digamos, que hizo este comité de expertos que se reunió a partir de 2020 y la última reunión fue en 2023. Correcto, correcto. Interesante información, Carolina. Entonces, se vienen a lo mejor nuevas directrices para lo que es etiquetado precautorio, ¿no? Hay que estar atentos a las nuevas publicaciones. Respecto, Ahí me gustaría aclarar justamente eso. Y de lo que vamos a hablar hoy, del documento, digamos, el documento que ha elaborado Codex, aplica solamente a aquellos alérgenos que están presentes como ingrediente o como parte de ingrediente. O sea, los alérgenos constitutivos, los que declaramos de forma obligatoria como contienen. Todo lo que vamos a hablar hoy aplica estrictamente a los alérgenos como contienen, sea, los alérgenos que están presentes, no los que pueden estar potencialmente presentes, que de eso se ocupa el rotulado precautorio y para todo ello hay otros documentos que todavía están en análisis por parte del Códex. El Códex todavía no se explayó, no se expidió respecto del trabajo del comité de expertos en rotulado precautorio, en cómo declarar los alérgenos potencialmente presentes. Solamente hoy tenemos esta definición para los alérgenos que están presentes de forma constitutiva en los alimentos. perfecto, vale la aclaración para precisar. Y respecto a esta norma donde hablamos precisamente de los alérgenos que son parte de la composición del alimento, entiendo yo que posiblemente han habido cambios en las definiciones, ¿no? Eh, a lo mejor me podrías explicar cuáles son estos cambios o si estos cambios o esta inclusión de nuevas definiciones aportan mayor claridad. Yo creo personalmente que sí, que aporta mayor claridad. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera definición, la más importante que trae el nuevo documento es cómo se define un alimento alergénico. Y ahí separa las aguas, porque establece, a los fines de la norma, el alimento alergénico es aquel que provoca en individuos susceptibles reacciones inmunomediadas. ¿Qué significa esto? Solamente va a considerar como alimento alergénico aquel que puede inducir una respuesta inmunomediada, donde está involucrado el sistema inmune, tanto por anticuerpos que se llaman los IgE, que son los casos más comunes, como otros anticuerpos, pero siempre dentro de lo que es reacciones mediadas por el sistema inmune. Eso deja fuera lo que es, por ejemplo, frutas, hortalizas. Hoy se habla mucho de la alergia al kiwi, por ejemplo. Todos estos alimentos generan otro tipo de reacciones adversas, no inmunomediadas. Por lo tanto, quedan excluidos de este concepto, de este concepto de alimento alergénico que trae esta norma del Códex. Solamente hablamos de alimento alergénico cuando provocan una respuesta inmunomediada. Entonces, eso es muy importante. Y esto toma, digamos, el marco conceptual y el criterio del comité de expertos. El comité de expertos, la primera aclaración que hace, la primera separación de aguas es, nosotros vamos a estudiar, vamos a evaluar aquellos alérgenos que provocan respuestas inmunomediadas, que son las de mayor gravedad, por otro lado, que son las potencialmente fatales. Entonces, primera definición súper importante, solamente en estos casos. Incluso deja fuera el sulfito. El sulfito provoca una reacción adversa no inmunomediada, por lo tanto, no se considera un alimento alergénico, más allá de que deba o no incluirse en la legislación de cada país. Pero a los fines de la definición de alimento alergénico, bajo este paraguas queda fuera lo que es sulfito. Otra definición importante que da
muy relevante también es cuando habla de la enfermedad celíaca. Cuando habla de la enfermedad celíaca deja claro que es una enfermedad también con una raíz inmune, digamos, que es inmunomediada, que afecta a individuos susceptibles, que es de tipo crónico, pero la particularidad es que dice que puede ser provocada por proteínas de gluten presentes en trigo, centeno, cebada y triticum, que es un cruce entre cebada y centeno. Deja fuera la avena. De plano dice proteínas de gluten presente en trigo, centeno, cebada y triticum. ¿Qué significa esto y por qué dice esto? Porque justamente el contenido de gluten en la avena es muy bajo. La avena per se no provoca la respuesta celíaca. Solamente la provoca si está contaminada con estos otros cereales. Entonces, ahora también queda bien claro esto. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos, es mucho más específico en la definición de alimento alergénico, ¿verdad? Exacto. Dejando de lado, por ejemplo, las intolerancias, ¿no? Ujú. Y cualquier otro mecanismo que no sea inmunomediado o que no intervenga el sistema inmunológico, ¿no? E interesante es lo de la avena, que por su bajo contenido de gluten, entonces no está dentro de este etiquetado obligatorio de alérgenos, ¿no? No se incorpora como un ingrediente, pero podría darse a lo mejor, Carolina, si es que el país, a partir de una evaluación de riesgos, lo considera. Digamos, ahí deja Ujú. una puerta abierta esta norma, ¿no es así? Exactamente, justamente por esta innovación también que propone el comité de expertos y que toma esta norma, por primera vez ahora hay dos grupos de alérgenos. Tenemos los nuevos grandes 8 o alérgenos prioritarios, como los llaman. Estos son alérgenos que deberían incluirse como alérgenos de declaración mandatoria en todos los países. Es como la lista positiva de alérgenos que deberían hacer parte de toda la legislación, digamos, de todos los países, y otros que se llaman alérgenos regionales. Hoy pasan a llamarse alérgenos regionales. En ese grupo, la novedad es que está la avena y está la soja. Hasta ahora, la soja formaba, y la avena también, formaba parte del el listado de grandes 8. Todos los países que tienen legislación de alérgenos incluyen a la soja y a la avena. Estados Unidos no. Asterisco ahí, Estados Unidos no incluía a la avena y desde antes, digamos, solamente incluía el trigo. Pero los demás países incluyen el grupo de cereales con gluten donde estaba incluida la avena. Hoy quedan dos grupos. Nos quedan los alérgenos prioritarios y los alérgenos regionales. Dentro de los alérgenos prioritarios se ha incluido el sésamo, que antes no estaba, y ha salido la soja. Y junto con la soja también la avena. Entonces, hoy tenemos por primera vez dos listados. Correcto, correcto. Uy, claro, ciertamente esto da mayor claridad porque suele haber, digamos, a veces discrepancias o diferencias entre la regulación de un país y lo que indica Codex. ¿No? Precisamente estos términos de alérgenos regionales permiten dar mayor claridad y decir, ok, si el país lo define como tal, con base a una evaluación de riesgos, se incluye y debe declararse en la etiqueta. Precisamente hablando de ese punto de evaluación de riesgos, ¿quiénes deberían desarrollar estas evaluaciones de riesgos? ¿La industria, algún sector académico, una universidad, un centro o la misma autoridad? Em, yo creo que, y hay un muy buen ejemplo en Países Bajos, en la última modificación que hizo Países Bajos de su legislación de alérgenos en 2024, y donde esa modificación nació de un trabajo conjunto y multidisciplinario, donde participó, por supuesto, la autoridad sanitaria liderando ese proyecto, ¿no? Pero se le dio intervención a la industria, a la academia y a las asociaciones de pacientes con alergia alimentaria y con enfermedad celíaca. Entonces estuvieron todas las voces. Desde mi opinión, eso es lo que mejor funciona o debería ser un modelo a seguir donde, por supuesto, el liderazgo lo tenga la autoridad sanitaria, pero se escuchen estas voces. Tomando un poco el punto que hablaba recién respecto de estos dos grupos de alérgenos, ¿no? Los prioritarios y los regionales, yo creo sin dudas que esto aporta claridad.
Yo desde el 2020 que empezó a trabajar el comité de expertos, que vengo siguiendo las discusiones, los criterios, y creo que han hecho un trabajo excepcional. Los criterios que establecieron son validados científicamente, son robustos, han trabajado de una manera sistemática con la información disponible y todo más. Por lo tanto, la conclusión de tener dos grupos creo que es inobjetable. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay países como la mayoría de los países de Europa, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que tienen disponible información estadísticamente relevante para hacer estas evaluaciones de riesgo regionales. De hecho, los países de Europa hace rato que tienen 14 alérgenos. Incluyeron otros alérgenos además de los grandes 8. Estados Unidos incluyó el sésamo, Australia y Nueva Zelanda también sumaron alérgenos en base a sus propias evaluaciones de riesgo. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina no cuenta con esta información estadísticamente relevante de su población a nivel regional para hacer estas evaluaciones. Entonces, ahí es donde creo que tenemos un desafío como región de ver qué vamos a hacer. A partir de esta propuesta del comité de expertos, ¿qué vamos a hacer con la soja? ¿Qué vamos a hacer con la avena? ¿En base a qué información vamos a tomar esa decisión? Entonces, creo que ese es el desafío que queda a nuestra región por delante. Y por otro lado, puede haber países que tomen todos los alérgenos regionales, que tomen algunos, y esto para la industria, en este mundo globalizado que importa materias primas, que exporta productos, va a sumar a la desarmonización que ya existe. Vamos a tener que pasar por un periodo seguramente de transición y estar muy atentos a lo que defina cada país. Porque puede ocurrir que los países digan, bueno, del listado de regionales tomo 2, tomo ninguno, tomo todos. Y ahí, como industria, vamos a tener que estar muy atentos a nuestros proveedores, si es que importamos, y a los países donde comercializamos nuestros productos. Correcto. Sí, ciertamente cuando se publica algún documento normativo, siempre hay un proceso de estandarización, ¿no? En donde todos debemos conocer ahora los nuevos requisitos. Y comparto contigo este punto, ¿no? De que posiblemente haya una suerte de desarmonización entre estos alérgenos regionales, producto de las evaluaciones de riesgo de cada región o país, ¿no? Pero que existe Ujú. precisamente por la evaluación de riesgos una justificación, ¿no? Que obedece a un mercado donde hay un porcentaje de la población que es alérgica a algunos de estos alérgenos regionales, precisamente. Ujú. Pero también Exactamente. correcto, pero también podríamos hablar de que producto de esta publicación se está armonizando un poco, por ejemplo, ahí corrígeme si me equivoco, con la ley FASTER en Estados Unidos, que incorporó a la ajonjolí o el sésame eh, en 2023, si no me equivoco, ¿no? Tal vez esta nueva publicación obedezca a esta armonización. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que respecto del sésamo sí, porque ahora el sésamo ya estaba presente en los países de Europa, como tú dices, en Estados Unidos, a partir de 2023 terminó el periodo de adecuación, digamos, y hoy es mandatorio. Canadá, Australia, todos esos países ya tenían el sésamo, América Latina no, porque no estaba dentro del grupo de grandes 8. Entonces creo que si miramos el sésamo como caso puntual, sí estamos avanzando hacia la armonización. Para los demás, creo que esto es un gran avance, pero que se nos presenta otro desafío, ¿no? Hacia adelante, justamente de disponer de información relevante para definir qué alérgenos vamos a tomar en cada país o en cada región respecto de los alérgenos regionales. Pero en cuanto al sésamo, sí, creo que de hecho, el comité de expertos se basó en tres ejes, en la potencia, en la severidad y en la prevalencia, y definió, digamos, un criterio de corte. Entonces, el sésamo es un alérgeno prioritario hoy porque cumplió con los criterios de prevalencia, severidad y potencia. Por eso está presente. Por lo tanto, es sano que la industria mundial empiece a incorporar el sésamo como alérgeno de declaración obligatoria. Correcto, correcto. Y bueno, ya llegando a un punto en donde hemos conocido esta norma y nos toca a lo mejor declarar, ¿no? Los nuevos alérgenos, ya sean los principales, ¿no? Los obligatorios o los regionales. ¿Ha habido algún cambio
en cómo se declaran los alérgenos según esta nueva norma? O a lo mejor se mantiene o es más precisa? Digamos, ¿cuál sería tu opinión? Sí, avanza en ser como en restringir un poco las opciones y eso siempre es saludable para los consumidores con alergias. Lo que establece es que los alérgenos se pueden declarar de dos maneras, o en la lista de ingredientes o a continuación de la lista de ingredientes precedidos por la palabra contiene. En Argentina, por ejemplo, la única opción viable es después de la palabra contiene, pero hay otros países como Estados Unidos donde se puede declarar en la lista de ingredientes. Esto ahora queda como, hay dos opciones posibles según la recomendación del Códex, y eso es saludable. Cuanto más abanico de opciones posibles hay, más confusión para las familias con alergias. Entonces, siempre veo como algo saludable que haya pocas opciones posibles. Y otra cuestión es que hay que resaltar, ya sea que coloquemos los alérgenos después de la palabra contiene o en la lista de ingredientes, tienen que estar resaltados o con negrita o con otro tamaño de letra o con otro color, pero tiene que estar visible para el consumidor con alergias. Así que esos dos criterios, cómo declarar y el hecho de tener que resaltarlo. Correcto, correcto. La idea es, digamos, que las normativas, si bien tengan una justificación técnica y sean lo más específicas posible, también sean comprensibles para todos los que somos usuarios de estas normas o que de alguna manera nos impactan, ya sean como autoridad, ya sea como industria o también ya sea como consumidor que tenga alguna alergia o que conozca a algún familiar que la tenga, ¿verdad? Ujú. Carolina, ante todo, agradecerte nuevamente por estar aquí. No sé si tienes, bueno, algún comentario final o algo, digamos, algún evento que se viene. Creo que tienes un próximo webinar. Ahí nos puedes ahí comentar un poquito. Bueno, no, gracias a ti por el espacio, como siempre, un placer. Solo aclarar que el Códex es una referencia mundial, sin dudas, toda la industria mira el Códex, es absolutamente relevante esta modificación en este documento, que es un documento central para la industria, pero cada país va a tener que eh, legislar, digamos, hacia el interior y modificar su propia legislación. No es que porque el Códex modificó el documento tenemos que ya salir a modificar etiquetas. Quiero dejar esto claro también. Hoy el escenario legal es el que aplica en cada país hasta tanto no se modifique la legislación de cada país. Entonces, por ejemplo, en Argentina, hoy el sésamo no es un alérgeno de declaración obligatoria hasta que el Código Alimentario Argentino no se modifique. Y la soja es un alérgeno de declaración obligatoria hasta tanto el país decida qué hacer con la soja. Y esto pasa en cada país. Entonces, importante esta aclaración, me parece. Hay que estar atentos a la definición que tome cada país y cada país, por supuesto, va a dar plazos de adecuación a su industria. No es de un día para el otro. Hay un plazo donde seguramente habrá una posibilidad de adecuar rótulos, de agotar stocks y todo lo que conlleven las modificaciones. Entonces, esto me parece súper importante. Y respecto de próximos eventos, va a haber un webinar donde va a ser como una especie de viaje en el tiempo, como si subiéramos al DeLorean, de Volver al Futuro, donde vamos a mirar qué pasó en estos años, con énfasis en los últimos 5 años, qué pasó en el mundo, en la legislación de alérgenos y cuáles fueron los hitos, pero no como hechos puntuales, sino lo que me interesa es que lo podamos recorrer como un proceso y entendamos de dónde o por qué esos cambios y hacia dónde vamos para acompañar, digamos, con nuestros procesos de planta, sepamos, digamos, de dónde viene y hacia dónde vamos y estemos preparados. Así que eso va a ser el 18 de marzo. Lo organiza Civica, que es una organización que latinoamericana, digamos, iberoamericana, perdón, donde participan muchísimos actores de la industria. Así que, bueno, vamos a estar ahí. Espero que aporte mucho valor. Y ten por seguro que todos estaremos presentes ese día en el evento 18 de marzo. Gracias, Carolina, nuevamente por estar aquí, por aportar conocimiento e información valiosa. Los invitamos a todos a seguir las redes de Carolina Moto en LinkedIn, en su página web, también con el mismo nombre, creo, Carolina Moto, para que Ujú. se mantengan más actualizados
en estos aspectos o temas relevantes a lo que es la gestión de alérgenos y los alérgenos como tal. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de LinkedIn, Fode Consulting, o a mi página personal en LinkedIn, Alonso Valera. Síganos y bueno, les deseamos una feliz semana, un feliz día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, Muchas cuídense. gracias. Hasta luego.